Jóvenes, ¿cómo están? ¿Se me logra escuchar bien? Sí, profesor. Sí, ok. A ver, entonces, les mencionaba de que la idea de poder trabajar con el OpenFOAM, un momento, ok, vamos a ponerlo esto por acá. Ya, listo. La idea de poder trabajar con el OpenFOAM es que podamos hacer una simulación sobre lo que es una tubería, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo el paso a paso. Lamentablemente no tengo acá mi otra computadora, si no podría ver sus mensajes, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo lo desarrollamos. Listo, a ver. Perfecto. Para poder nosotros trabajar con el OpenFOAM, vamos a utilizar, antes que todo, vamos a poner acá una diapositiva entonces, y vamos a emplear acá. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser los programas necesarios? Los programas van a ser, primero vamos a trabajar con el Salomé. En el Salomé, lo que vamos a hacer en el Salomé es generar nuestra geometría y la malla, ¿ok? La malla, ¿cómo es que va a ser nuestra configuración para nuestro modelo? Luego, vamos a instalar el OpenFOAM. Se supone que esto ustedes ya lo tienen instalado, ¿ok? Y acá en el OpenFOAM lo que vamos a hacer es ejecutar el modelo y dar las condiciones de modelación, ¿ya? Las condiciones del modelado. Vamos a utilizar, dentro del mismo OpenFOAM, vamos a utilizar un comando que es el paraview, que básicamente es un visualizador, pero vamos a dejarlo acá, como que estos dos son los programas que vamos a emplear, ¿ok? A ver, para eso ustedes ya tienen los links de descarga. Esta es la información para poder descargar el Salomé. Tienen el link, llenan el formato que les dan y básicamente les dan el acceso para poderlo descargar. Luego del OpenFOAM igual tienen el link, agarran, descargan y finalmente esta es la información que ustedes van a poder tener y van a instalar. Una vez descargado, una vez que ustedes han descargado, se les va a generar por defecto un link en el escritorio de acceso directo al programa. Yo lo tengo de esta forma y observo que, por ejemplo, si yo voy a mi escritorio, a C, yo voy acá a mi explorador, que diga, disculpen, yo voy a mi explorador, me ubico en C y me ha generado una carpeta llamada OpenFOAM. En esa carpeta OpenFOAM voy a poder ver mi máquina, por ejemplo, se llama Carmela. Entonces me genera una carpeta que es carme-dev. Si, por ejemplo, su máquina se llama Juan, va a decir Juan-dev, ¿ok? Dentro de esta carpeta, por ejemplo, yo tengo la carpeta RAM. A ver. Entonces, hasta acá tenemos dónde es que está instalado nuestro OpenFOAM. Ahora, vamos a generar nuestro caso. Nuestro caso de simulación va a ser el siguiente. Va a ser una tubería, ¿ok? Una tubería. En esta tubería nosotros vamos a tener
Vamos a decir que vamos a tener una velocidad de entrada y que esta velocidad va a ser de 2 metros por segundo, ¿ok? Vamos a decir que el diámetro de la tubería es 0.5 metros. Y vamos a asumir, por ejemplo, que tiene una longitud igual a 10 metros. Ustedes pueden asumir estos mismos datos, pueden asumir otros datos, ¿no? Depende de ustedes con qué parámetros quieran trabajar, ¿ok? Ahora, vamos a considerar que a la salida, que en esta zona, la salida, vamos a tener una presión y que esta presión va a ser igual a cero. ¿Okay? Ustedes saben, se trabaja con presiones hidrostáticas, entonces al final de la tubería puedo considerar de que acá mi presión de salida va a ser igual a 0 pascales, ¿ok? Entonces, esta es la simulación que voy a representar. Como en el trabajo no nos dan qué condiciones exactamente modelar, ustedes pueden asumir estas mismas o variar en algunas otras, ¿ok? Entonces empezamos ahora con esta simulación. Abrimos el icono, vamos a abrir el icono del OpenFOAM, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir el icono de OpenFOAM y vamos a copiar unas plantillas de trabajo del mismo tutorial que tiene el OpenFOAM. Quiere decir que el OpenFOAM, vamos a poner acá, no escribe bien mi mouse, ok. El OpenFOAM lo que tiene es tiene varias subcarpetas, varias plantillas ya determinadas, ¿ok? Entonces vamos a decir que el OpenFOAM trabaja con plantillas, ¿sí? Entre estas plantillas vamos ahorita a identificar cuáles son todas las que existen, ¿no? Dentro del OpenFOAM. En nuestro caso vamos a trabajar un flujo interno, un flujo que está pasando por dentro de una geometría sólida. Entonces vamos a utilizar nosotros, ¿dónde está? Nosotros vamos a utilizar esta plantilla que corresponde a él, ¿ok? Pero el OpenFOAM trabaja con diferentes tipos de plantillas dependiendo qué es lo que tengamos que analizar, ¿ya? A ver, vamos a identificar cuáles son todas esas plantillas. Para eso, lo primero que voy a hacer, voy a entrar, acá está el OpenFOAM, voy a ingresar, esperamos un momento y listo. Yo ya tengo acá, ya he ingresado al OpenFOAM. Antes de esto, algunos comandos básicos necesarios, ¿ok? Vamos a poner acá. Vamos a poner acá algunos comandos básicos, ¿ok? Algunos comandos básicos. Por ejemplo, ls, vamos a ponerlo, ls es para entrar, no, ls que estoy poniendo, a ver, disculpen. ls es para listar, ¿ok? Me va a permitir listar todo el contenido existente dentro de alguna carpeta. ¿Qué más? CP es copiar.
¿sí? CD es para entrar en una carpeta. Para salir de esta carpeta, CD punto punto. ¿Ok? Me va a permitir salir de una carpeta. ¿Ya? Por ahora vamos a poner estos comandos básicos y es lo que vamos a ir empleando. Listo. A ver, ahora sí. Estamos en el OpenFOAM. Quiero ver qué hay dentro de esta carpeta. Para listar, habíamos dicho que es el comando ls, ¿no? Entonces pongo acá ls. ls, ahora sí. Y observo que no hay nada dentro de mi carpeta. ¿Ok? Entonces, yo quiero ver qué es lo que hay dentro del OpenFOAM, dentro de sus plantillas que tiene disponible. Entonces, para eso yo voy a poner ls que me liste todo lo que hay en el FOAM tutorial. ¿Okay? Esto no es necesario en realidad que ustedes lo ejecuten, es solamente para conocimiento general. Y por ejemplo, observan acá todo lo que puede haber dentro del OpenFOAM, ¿no? Por ejemplo, acá observan que hay información respecto a flujo incompresible, lagrangiano, multifase, ¿no? De esfuerzos, electromagnetismos, entre otros. Nosotros vamos a trabajar con un flujo incompresible, por tanto vamos a utilizar la información del incompresible. Entonces, voy a poner ls, FOAM Tutorials. Ahora quiero entrar a lo que es incompresible. Entonces, le doy Enter y observo que dentro de lo que es el incompresible, hay también igual varias carpetas que relacionan al tipo de modelación que se va a realizar. En nuestro caso vamos a utilizar el ICOFOAM, que es este de acá. Entonces le doy la opción de ICOFOAM. Y les había dicho que lo que vamos a utilizar es ELBO, que respecto a lo que es una simulación en una tubería, es lo que vamos a emplear. Entonces, acá pongo ELBO. Y me aparecen todos estos archivos. Yo necesito copiar todo esto dentro de mi OpenFOAM que tengo ya instalado en mi máquina, ¿cierto? Entonces, para copiar esto, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Ahora sí, a partir de acá, necesitan ejecutar, ¿ok? A ver, voy a poner ls, ok. Se dan cuenta que estoy en mi carpeta, ¿sí? En la carpeta que está vacía, no hay nada. Entonces voy a copiar. Para copiar habíamos dicho que nuestro comando es cp. Entonces, nuestro comando es cp, copiar. Copiar todas las carpetas sin preguntarme, eso significa el -R, ¿ok? Que están contenidos dentro del... Uy, ¿dónde está? Acá. FOAM Tutorials Incompresible. FOAM ELBO. Voy a copiar todo esto y le voy a poner que todo esto se ubique en una carpeta, que cree una carpeta. A esta carpeta le voy a llamar, por ejemplo, tubería horizontal. ¿Ok? Le voy a poner este nombre de carpeta. Ustedes pueden poner algún otro si desean. Yo voy a optar por poner tubería horizontal. Y le doy Enter. Ahora, al dar ls para listar todo lo que hay, observo que me creó
la carpeta que se llama tubería horizontal, que es el nombre que yo le di. Y ahora voy a entrar dentro de la carpeta. Entonces, CD, tubería horizontal, enter, y le doy LS para listar todo lo que hay. Ahora observo que dentro de mi carpeta, tubería horizontal, se han creado todos estos archivos y carpetas, ¿ok? Ahora, yo voy a buscar esto en el explorador. A ver, yo les había dicho que en mi caso yo lo tengo en C, OpenFOAM, la versión está dentro de la carpeta Carmela Dev, el RAM, y se creó mi tubería horizontal. Y acá están justamente los nombres que me aparecen acá. 0, All Clean, acá está, All Run, Elbow, Constant y System. ¿Ok? Todos estos son los que me está mostrando acá. Entonces, con estas carpetas y su contenido es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, hasta acá ya tenemos nuestra carpeta de trabajo. Ahora, necesitamos generar nuestra malla. Para generar la malla, habíamos dicho que íbamos a trabajar ¿en qué? En el Salomé. Entonces, en el Salomé nosotros generamos las mallas. Para eso yo ya lo tengo instalado el Salomé, ¿ya? A ver, hasta acá, a ver, voy a seguir con esta diapositiva. Ya, ok. Acá viene compilar, todavía no vamos a compilar porque tenemos que generarlo, ¿no? Entonces, yo voy a abrir el Salomé. Abro el Salomé, espero un momento. A veces demora un poco en cargar, sobre todo si es la primera vez que lo abren. Demora un poco. A ver. Sí, Brian. Sí, Brian. Profesora, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí te escucho. Yo cuando abro el OpenFOAM me sale una letra en rojita al inicio, no sé a qué se deberá. Una letra en rojo, pero te Eh, sale las rutas, o sea, te salen estos como una ruta. sí me sale, pero antes, digamos, de la primera fila de Carmela, Ajá. antes de eso me sale una letra rojita que dice el subsistema de Windows para Linux ha sido deshabilitado y es posible que la compilación no funcione. Para volver a habilitar WSL, vaya a programas y características, activar o desactivar características Windows. Ah, de repente tu antivirus está generando algún conflicto. Desactiva tu antivirus en todo caso. Eh, Creo que no es antivirus porque, o sea, ya hice lo que me dice ahí, ¿no? Pero igual sigue saliendo. Habría que ver tu caso puntualmente, porque a Eh, veces cada máquina, su instalación es diferente, ¿no? Y hay que verificar qué es lo que sucede. ¿Ya? ok, mis. Ajá, por ahí te dicen que de repente borraste algo. ¿Ya lo has intentado ejecutar de alguna manera o recién lo has Eh, instalado? no, ya lo había instalado y, o sea, ya hice lo que me dice ahí, ¿no? Lo que me dice habilitar, o sea, para activarlo, el Windows para el Linux, o sea, ya hice es lo que me pide, pero igual sigue saliendo, ¿no? Porque sí, en sí estaba Mm, deshabilitado, pero ya lo activé ya y de nuevo sigue saliendo. ok, tendríamos que ver tu caso. Si no, después de la sesión, podría ser que me envíes a mi correo a ver qué es el mensaje que te está saliendo y ver cómo lo solucionamos en todo caso. Ya me a ver, voy a probar, pero a ver si es que me generan las carpetas, como dicen, ¿no? Ya, ok, Ok. perfecto. A ver, vamos a ver, ojalá te lo genere, ¿ah? Me avisas.
¿Ya? Ojalá, Miss. Ya, ok, a ver, continuamos. Vamos a ver. A ver, yo ya tengo el Salomé, ya abrió el Salomé, ¿ok? Y en el Salomé hay un desplegable en el cual hay varias opciones. Nosotros solamente vamos a usar geometría y malla, ¿ok? Entonces, inicialmente me ubico en geometría. Doy la opción acá, geometría, y ya estoy en la opción para que Salomé pueda crear geometrías y observo que me aparece por defecto mi eje coordenado X, Y, Z. ¿Ok? A ver, ¿en qué consiste la generación de la tubería? A ver, antes de esto, ingresamos a la simulación. Ok, acá vamos a generar. A ver, tengo un eje coordenado que lo trabaja, por ejemplo, X, Y Z, ¿no? Esto es en el Salomé, ¿ok? Tengo mi eje coordenado. Yo voy a crear mi tubería. Entonces, mi tubería lo voy a crear, por ejemplo, en un eje coordenado, que este sea X y este sea Z. En este plano, yo voy a crear mi tubería, ¿ya? Por un tema de facilidad, vamos a crear una tubería horizontal. Pero el Salomé, antes de generar la tubería, necesita crear puntos. ¿Cuáles son los puntos en los que voy a trabajar? Entonces, necesito crear puntos, ¿ok? Estos puntos me va a permitir identificar cuál es la dirección en la cual se va a desarrollar mi tubería, ¿ya? Por ejemplo, si yo creo mi eje coordenado, acá XZ, y tengo mi punto acá, le voy a decir que este es mi punto de inicio, que es 0,0,0, ¿ok? Y como mi tubería se va a desarrollar en el eje X, yo puedo decir que acá hay un punto, por ejemplo, le vamos a poner 2,0,0. Quiere decir que en el eje X, 2, en el eje Y, 0 y Z, 0. Este va a ser mi punto de inicio y mi punto final. ¿Ok? Sobre este punto de inicio y punto final, yo voy a generar un vector. Para eso me sirven los puntos de inicio y final, para generar mi vector. En este vector, ese vector está chueco, ¿no? Vamos a corregirlo, ¿ya? Ese vector me salió un poco chueco. Ya, ahora sí está mejor, ¿no? Ya. Sobre este vector, yo voy a decir que se está desarrollando mi tubería. ¿Ok? Entonces, mi tubería va a estar sobre este vector, vamos a decir, y por ejemplo, habíamos dicho que la tubería tiene una longitud de 10 metros, ¿cierto? Sin embargo, mi vector yo lo he hecho pequeño, ¿no? Solamente 2 metros, ¿ok? Solamente para que me indique sobre qué dirección se va a desarrollar la tubería, ¿ya? Solo para eso. Al momento de generar esta tubería, me va a indicar cuál es el punto de inicio en el cual voy a empezar a generar mi tubería y cuál es el vector de análisis.
Entonces, este va a ser el vector sobre el cual vamos a trabajar. A ver, vamos a generar esto, entonces, en nuestro Salomé. A ver, entonces, acá en el Salomé, yo tengo una opción de punto. Observan en el lado izquierdo, tengo esta opción de punto, ¿ya? Primero, me ubico en geometría. Vamos a poner acá. Vamos a seleccionar para ponerles acá un poco de información. Voy a trabajar en lo que es la geometría. Y selecciono el icono de punto, ¿ok? Vamos a poner, este es el paso 2. Seleccionar acá, crear puntos, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Selecciono ahora sí punto y me sale acá que voy a generar un punto, le voy a llamar vértice 1, ¿ok? Y habíamos dicho que mi primer punto es 0,0,0, ¿cierto? Ese es mi primer punto, 0,0,0. Entonces, yo genero acá 0,0,0. Aplicar. Y observo en este lado izquierdo que se generó mi vértice 1. ¿Ya? Se generó el vértice 1. Ahora, puedo cerrarlo y observo que tengo acá mi vértice 1. Este es mi primer punto generado. Ahora, el segundo punto, nuevamente aprieto acá, en punto. Y mi segundo punto habíamos dicho que es la coordenada 2,0,0. Entonces le pongo 2, 0 y 0. Aplicar y cerrar. Yo observo que se creó un vértice 2. Y acá tengo vértice 1, vértice 2. ¿Ok? Entonces acá voy a seleccionar esto y lo voy a poner como siguiente paso acá. A ver, este es el paso 1. No está funcionando bien esto ahora. El paso 1, el paso 2 es este. El paso 3 es que genero, este va a ser 1 y este va a ser 2. ¿Ok? El vértice 1 y el vértice 2. Listo. Una vez que hemos generado nuestros vértices, habíamos dicho que teníamos que crear nuestro vector sobre el cual se va a desarrollar nuestra tubería. Entonces, nos ubicamos en la opción de vector, crear un vector. Vamos a copiarlo por acá. Vamos a poner la opción de crear un vector. Entonces, ahora vamos a hacerlo ahora sí. Ponemos acá, seleccionamos vector. Nombre, vamos a llamarle que sea vector 1. El punto de inicio, este va a ser vértice 1. Oye, mi mouse no está funcionando bien. Disculpen otra vez, ¿ya? Ya, a ver, me ubico en vértice 1. Empezamos, me ubico en vértice 1. Selecciono lo que es vector. Doy clic en vector. Y acá por defecto ya me aparece el vértice 1. Porque inicialmente me ubiqué en vértice 1. ¿Ok? En el segundo punto voy a decir que es el vértice 2. Necesito que se genere de esta forma. Vértice 1 y vértice 2. Y doy aplicar y cerrar. Y me creó mi vector. Observan que se crea el vector. ¿Ya? Esto tiene que estar de esta forma. Se genera el vector. Ahora, una vez que tenemos el vector, voy a generar ahora sí mi tubería.
Me ubico en la opción donde está crear un cilindro. ¿Okay? Vamos a copiarlo por acá para que se acuerden. Por acá vamos a poner la opción crear un cilindro. Entonces le vamos a decir que este cilindro, su punto de inicio base es vértice 1. El vector es el vector 1. El radio, a ver, habíamos dicho, el punto base es este vértice 1, el vector es este, ¿no es cierto? El radio, habíamos dicho, si el diámetro 0.5, 0.25, y la longitud, habíamos dicho, 10. Y observamos atrás que se va generando nuestra tubería, ¿ok? Listo, voy a capturar esto para que lo tengan acá. Ahora sí, aplicar y cerrar. Ya tengo mi tubería, ¿ok? Acá ya generamos la tubería. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta dentro de lo que es el OpenFOAM. Como les dije, el OpenFOAM trabaja en función a plantillas, ¿no? Ya desarrolladas. Por tanto, tenemos que adaptarnos a su forma de codificación del mismo software, ¿ya? Entonces, para esto, nosotros vamos a decir acá lo siguiente. Proyectamos acá. El OpenFOAM reconoce ciertos nombres, entonces nosotros vamos a trabajar con esos mismos nombres. Vamos a decir acá, tengo la tubería, por acá, y vamos a llamarle que esta cara de entrada, se va a llamar inlet, ¿ok? Esta es mi cara de entrada. Esta es la cara de entrada. La cara de salida se va a llamar outlet. ¿Ok? Esta es la cara de salida. Y mi contorno sólido sobre el cual voy a trabajar, que es esta tubería, le voy a poner como su mismo nombre, tubería, ¿ok? Entonces, acá se debe definir las caras de trabajo, ¿ok? Vamos a definir nuestras caras de trabajo. El inlet, que es donde va a entrar el flujo, el outlet es la salida y la tubería de forma general, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a definir caras, entonces. A ver. Para definir las caras, vamos a entrar acá. Me ubico en la opción de cilindro, porque a quien vamos a definirle las caras es al cilindro. No puedo estar en vector, tengo que estar en cilindro. Y al cilindro le voy a poner acá, New Entity y crear grupo, ¿ok? Vamos a ponerle que cree un grupo primero. A ver, vamos a poner acá. Este grupo lo va a crear por caras, ¿ok? Y el nombre lo voy a empezar a poner. A ver, ¿qué tengo a la vista?
A la vista tengo esta cara. Y esta cara se llamaba Outlet, ¿cierto? La cara de salida. Entonces le pongo acá Outlet, ¿ok? Que es mi cara de salida. Voy a trabajar sobre este cilindro y necesito definir la cara. Entonces le doy clic a la cara. Hago un clic y observo que se activa la opción Add. Aprieto y se adiciona una numeración. Esta numeración va a ser una numeración característica para que definir cuál es el outlet, ¿ya? Entonces ya tengo definido mi outlet. Aplicar y cerrar. Observo que me salió acá una carpeta, una que diga un nombre outlet, y por defecto se me desactiva todo lo demás. ¿Cómo lo vuelvo a activar? Con el ojito. Acá hay un ojito, le doy clic y observo que se vuelve a activar todo el cilindro, ¿ya? Entonces, yo ya tengo definido el outlet. Listo. Ahora, vamos a definir la siguiente cara. La siguiente cara voy a decir que es la tubería, que es lo que tengo a la mano y está acá a la vista, ¿no? Entonces, igual, New Entity Group, crear grupo. Caras, y le pongo acá la opción de tubería. Sobre el nombre del cilindro es que voy a trabajar las caras y le adiciono acá. Selecciono la tubería. En cualquier punto de la tubería le doy un clic. Yo observo que se activa la opción de adicionar. Le doy clic en adicionar, add, y aparece otra numeración que va a ser característica para identificar dentro del mismo software que esto es la tubería. Y pongo aplicar y cerrar. Entonces ya tengo definido la tubería y tengo definido acá la cara de el outlet. Me falta definir ahora el inlet. Entonces, para esto activo otra vez el cilindro. Y ahora necesito girar esta tubería para poder ver la cara del inlet. Entonces, para girar uso esta opción, que es de rotación. Entonces le doy clic acá a la opción de rotación y empiezo a jugar un poco con los ángulos acá para poder ver la otra cara, ¿no? Acá observo que ya puedo ver mi cara del inlet. Entonces, lo mismo, New Entity Group, crear grupo, por caras, le voy a llamar inlet, le doy clic a la cara del inlet, y se activa la opción adicionar y ahora sí, aplicar y cerrar. Y tengo mi opción del inlet. Entonces ahora tengo inlet, tubería, outlet y tengo el cilindro. Ya, hasta acá generé ya las caras y generé cuál es la geometría sobre el cual se va a trabajar. ¿Ya? Ahora, necesito grillar ahora. Habíamos dicho que en el Salomé, vamos a bajar esto para que se vea. En el Salomé íbamos a generar la geometría y las mallas. Ok, ya generamos la geometría, ahora vamos a mallar. Para hacer la malla, nos ubicamos acá en el desplegable y ponemos Mesh. La opción Mesh, ok, me aparece esta pantalla con los ejes coordenados y activo la opción del cilindro con el ojito. Para eso les recomiendo usar un mouse, es mucho más sencillo trabajar con el mouse, ¿ya? En estos casos, y observo que aparece mi tubería. Ahora, vamos a empezar a hacer nuestra malla. Para hacer nuestra malla me ubico en la opción del cilindro, ¿ok? Y pongo acá, Mesh, crear Mesh. Ok,
estoy diciéndole que el nombre de la malla se va a llamar mesh. La geometría sobre la que voy a trabajar, el cilindro. Tipo de malla, vamos a utilizar una malla, a ver, tetraedral, ¿ok? El tipo de simulación, vamos, una malla tipo 3D, vamos a ponerle. El algoritmo que pueda trabajar en NetGen 1D, 2D, 3D. La hipótesis, en hipótesis ustedes le dan clic, le aparece por defecto, pero nosotros vamos a dar la opción en la herramienta que está acá a la derecha, ¿no? Entonces le doy clic y voy a poner la opción NetGen 3D parámetros. Vamos a dar nuestros parámetros de condiciones de malla. Ok, acá me aparece esta pantallita. En esta pantalla yo tengo que decirle cuál es el tamaño que voy a decir que va a tener mi malla. Por ejemplo, el mínimo y el máximo tamaño que yo deseo trabajar. Por ejemplo, el mínimo puedo ponerle, no sé, si mi diámetro de tubería es 0.5, ¿ok? Tengo que darle un tamaño que sea adecuado, ¿ya? Entonces puedo ponerle, a ver, un 0.02 y un máximo, a ver, por ponerle un valor 0.1, ¿ok? Un máximo de 0. Y un mínimo 0.02 en algunas zonas. La opción vamos a dejarlo en moderado, a ver qué nos sale, y le doy clic en OK. OK. Y le pongo la opción aplica. Listo. Ahora sí lo cierro. Ya le di cuáles son las condiciones que quiero que tenga mi malla. Entonces se generó acá, observan que se genera en el lado izquierdo lo que son las opciones de su malla. Todo lo que le han dado la hipótesis, el algoritmo, todo está acá. ¿Ok? Entonces ahora, se ubican en Mesh, le dan clic derecho y le ponen para que empiece a ejecutar el proceso de mallado. ¿Ya? Entonces acá aprieto y empieza a generar la malla. Rápidamente lo he hecho. Me sale acá las condiciones que tiene mi malla, ¿no? Lo cierro y observo que ya tengo una tubería que está enmallado, ¿no? Yo puedo modificar esta malla. Por ejemplo, editar mesh y puedo modificar, hacer de que sea un poco más fina. Ok. Aplicar y cerrar. Le doy la opción que vuelva a reconfigurarlo. Yo observo que ahora tengo una malla un poco más fina, ¿no? Listo, ya tengo mi malla generada, ¿ya? Hasta acá ya generamos la malla. Entonces, con el Salomé ya hemos cumplido, hemos generado la geometría y hemos generado nuestra malla. Vamos a guardar nuestro archivo. Para poderlo generar y guardar, me voy a ubicar en Mesh y le doy la opción de exportar y que lo exporte como UNB. ¿Ok? En Mesh, clic, le doy exportar y la opción UNB. Listo. Ahora, quiero decirle dónde voy a guardar esto. Por ejemplo, yo lo quiero guardar directo en el OpenFOAM. Me ubico en C, OpenFOAM 2009. En mi caso es Carmela, DEP, RAN, y acá en tubería horizontal es donde voy a trabajar. Entonces, entro a tubería horizontal y acá le pongo un nombre de malla. Por ejemplo, le pongo tubería. Extensión UNB y le pongo guardar. Ya guardé la malla.
¿Ok? Listo. Observo y acá me aparece la malla. Una vez que hemos generado la malla, y acá ya generamos la malla, vamos a poner por acá. Una vez que hemos generado la malla, vamos a proceder a compilar la malla. ¿Ok? Si bien es cierto, nosotros hemos trabajado en el Salomé me ha generado la geometría, me ha generado la malla, pero necesito que el OpenFOAM reconozca esta malla y la reconozca como parte de su plataforma que tiene, de sus plantillas, ¿ya? Entonces, para esto voy a usar este comando, ideas unv.fom.exe y le pongo el nombre de mi malla. Entonces me ubico en el OpenFOAM. Estoy dentro de la carpeta tubería horizontal. Doy ls, observo que está mi malla. Está mi malla. Y ahora le digo ideas unv.fom.exe y le doy el nombre que le he puesto a mi malla. Se llama tubería.unv. Y le doy un enter. Y observo que empieza a interpretar nuestra malla y nos dice, por ejemplo, cuáles son sus características. ¿Ok? Hasta acá quiere decir que lo ha leído correctamente. Ahora, vamos a trabajar en el OpenFOAM. Entonces, yo ya no necesito ahorita el Salomé, lo voy a minimizar, todavía no lo cierro porque quiero ver cómo sale la corrida, ¿ok? Observo acá, tengo mi tubería UNV, tengo 0, constant y system. En 0 voy a tener las condiciones de frontera de mi modelo, ¿ok? A ver, esto lo tengo por acá. Esto tiene que ir por acá. Compilamos. Está nuestro comando de compilación. Ya. Y acá voy a tener lo que es tubería.unv. Y esta va a ser mi malla, ¿no? O sea, acá lo estoy guardando en mi malla, ¿no? Tubería UNV. Acá lo guardo. Guardo la malla como tubería.unv. ¿Ok? Ya. Entonces ya tengo tubería, puse mi comando para que lo reconozca. Ahora, ¿qué significa lo que hay en 0, en constant y system? En 0 están los archivos de las condiciones iniciales. ¿Ya? ¿Quiénes son las condiciones iniciales? Por ejemplo, la velocidad que le vamos a dar, la presión de salida de la tubería, esas son condiciones iniciales. En constant van a haber también algunas otras condiciones iniciales. Y en system va a ser la configuración de la simulación. ¿Cómo es la simulación? ¿Ok? Entonces empezamos. Vamos a empezar abriendo el archivo Polymesh que está en constant. ¿Ok? Entonces, entramos acá. Más fácil voy a trabajarlo acá en el explorador. Tubería horizontal. Entro a constant. Polymesh. Y voy a entrar a lo que es el boundary. Lo abro con algún bloc de notas, el que tenga disponible. Y me aparece lo siguiente. ¿Okay?
Vamos a reducirle un poco el tamaño. Ahí, para que se vea bien todo lo que hay, ¿ya? Ya, listo. A ver. Y observo que tengo acá una configuración. Me dice que tengo 3 fronteras. Me dice que voy a trabajar con un outlet, una tubería y un inlet. Como les digo, en automático lo que hace el software es identificar los nombres, ¿no? Ahora, en el outlet lo está identificando como un tipo patch. Quiere decir que en el outlet, acá, a ver, vamos a hacer esto. A ver, acá, ya. En el outlet voy a decirle que el flujo pasa, ¿ok? Que pasa flujo. En el inlet voy a decirle que pasa el flujo. O sea, el flujo va a pasar por esos lados, por el inlet y por el outlet. En la tubería yo no puedo decirle que pasa el flujo. Entonces voy a decirle que es un tipo pared, un tipo muro, ¿ok? Que no va a haber un paso de flujo. Entonces acá le digo que es tipo bol, ¿sí? Porque en la tubería no va a ser una tubería porosa, va a ser una tubería en la cual no va a pasar flujo. Simplemente las únicas zonas donde va a pasar el flujo es a través del inlet y el outlet, ¿ok? Entonces acá, me ubico acá y le digo, tipo patch, o sea, me va a dejar paso de flujo. En la tubería habíamos dicho que le ponemos wall, lo escribo, lo edito, ¿ok? Y en el inlet, tipo patch. Lo único que he modificado es el wall, ¿ok? Entonces, archivo, guardar. Lo guardo y lo cierro. Ya no necesito más este archivo. Y esto es lo que les pongo acá, ¿no? En el tipo tubería, en la tubería se debe cambiar por tipo wall, ¿ok? En lo que es la tubería. Listo. Ahora, vamos a ver qué hay en lo que es los archivos P y U que se encuentran dentro de lo que son las condiciones iniciales. A ver, salimos de acá, salgo de acá y me ubico en 0. En 0 va a estar P y U. Por ejemplo, en U, abrir con, bloc de notas, solo una vez, y lo mismo acá. Dejar poco. Ahí, para que se vea. Y observo que acá me ponen unas dimensiones. ¿Ok? Me ponen dimensiones. Vamos a ver qué significa esto. Ya, vamos a seleccionar todo esto. Acá. Ya. Vamos a ponerlo por acá. Acá ya hablamos de esto. Por acá vamos a ponerlo. Y vamos a identificar qué significan esas dimensiones. Yo tengo por acá una tablita, esta. Okay. Acá. Esta tablita nos indica, de acuerdo a la configuración del modelo, qué significan estas dimensiones. Esta es, si yo les digo, poner acá, este es el primero, el segundo, el tercero, cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo.
el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Cada uno, ¿qué significa? Por ejemplo, acá, 1 es masa, 2 longitud, T el tiempo, 4 temperatura y así sucesivamente con los demás. ¿Ok? En nuestro caso, ¿qué nos quiere decir? Si nos sale que la dimensión es 0, 1 menos 1, nosotros recordaremos que estas son la forma básica que tiene, ¿no? Entonces, esta sería masa es 0, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, no hay. Tengo longitud y tengo tiempo. Entonces, esto sería, la dimensión sería en realidad L t a la menos 1. ¿Ok? Esto estaría significando cuando me ponen 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Significa L t a la menos 1. ¿Y esto es igual a qué? Velocidad. ¿Cierto? Ahora, si yo les digo, por ejemplo, presión. ¿Sí? Ya. Vamos a trabajar ahora. Acá mismo. Vamos a poner ahí mismo. Esto si trabajamos con velocidad. Si les digo ahora presión. Yo sé que mi presión va a ser hidrostática, va a pasar a un fluido que es agua, ¿no? Entonces, yo sé que mi presión va a ser igual densidad, gravedad por la altura, ¿cierto? De acá, yo puedo decir ya, H, su dimensión, metros, ¿cierto? Su dimensión, metros, segundo cuadrado. Y lo voy a dejar en función de estas dimensiones. Quiere decir que yo voy a decir que la presión entre la densidad es igual a ¿quién? A metros, segundos cuadrados, por metro. ¿Ok? Esto sería igual a ¿qué? A L al cuadrado por T a la menos 2. Quiere decir que si yo veo la dimensión que va a tener la presión, yo diría entonces que la presión va a ser igual a un 0, longitud sería entonces 2, ¿no es cierto? El tiempo sería menos 2, temperatura 0, corriente, luminosidad. Listo. Tendríamos que esta sería su dimensión. ¿Ok? Esa sería su dimensión. De ser el caso, se trabaje de esta forma. Ahora, observo qué me dice respecto a la presión y qué me dice respecto a la velocidad. Nosotros hemos abierto el archivo de velocidad y veo que esta era su dimensión y cumplía perfectamente. Ahora, voy a abrir la de presión. Esta es la de presión y observo que esta es su unidad. ¿Sí? Que es lo mismo que estamos trabajando. Quiere decir que en realidad lo que está usando es presión entre densidad. A eso se refiere cuando trabajamos este archivo de presión. ¿Ok?
Ya, ahora que tenemos en claro qué son o qué representan esos archivos, vamos a empezar entonces a poner nuestras condiciones. Ya, esto acá pasa por acá. Sí, esto ya, listo. A ver, empezamos con el archivo de U, de velocidad. El archivo de velocidad, por ejemplo, observo que tengo varios nombres acá, como por ejemplo WAL 4, velocidad inlet 6, presión, wall. Tengo varios nombres. Yo necesito poner solamente las fronteras que a mí me interesan. ¿Cuáles son mis fronteras de análisis que a mí me interesan? Mis fronteras son el inlet, el outlet y la tubería. ¿Ok? Entonces, acá vamos a decir, vamos a empezar a definir las fronteras, se abre corchete. Esto no lo necesito, lo elimino. Mi primer nombre es inlet. Entonces, le mantengo el nombre inlet. En inlet voy a decirle que va a haber un valor fijo, que va a ser un valor uniforme, y me da la coordenada. En nuestro caso, nuestra velocidad va a ser de 2 metros por segundo y se va a desarrollar en el eje X. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que lo hemos desarrollado esta tubería en un eje X y esto es un Z, ¿cierto? Entonces, en X vamos a poner nuestra velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, acá, en velocidad, este responde al X, Y y Z. En nuestro caso, acá es 2. ¿Qué más? Tenemos nuestra frontera inlet. Vamos a poner el outlet. Esto no me importa por el momento. Esto no es parte de mi configuración. El outlet ahora. En el outlet, vamos a decirle, en el outlet sea la opción de frontera tipo 0 gradients. ¿Ok? Esto voy a ponerle acá tipo de tubería, ¿cierto? Que es mi siguiente frontera. Y su tipo va a ser no deslizamiento. ¿Ok? No es estoy poniendo una condición de no deslizamiento en la tubería, en el outlet 0 gradient y en el inlet que tenga una velocidad de 2. Lo demás lo dejamos y lo guardamos. A ver. Si quiero indicar qué significa ese 0 gradient, por ejemplo, podríamos definirlo, a ver, vamos a ponerlo en la diapositiva. Acá yo ya trabajé el U, lo guardo y lo cierro, ¿ok? Ya está, ya guardé. Vamos a poner acá, esto por acá. Por acá vamos a definir esto. Entonces, vamos a decir entonces que el 0 gradient, por ejemplo, si hablamos de velocidad. Si hablamos de velocidad, nosotros habíamos dicho, tengo mi tubería, no funciona acá, sí, acá sí funciona, ok. Ya. Tengo mi tubería, esta tubería, habíamos dicho que se está desarrollando en un eje X y un eje, bueno, me salió un poco chueco, no importa, Z, ¿ok? Entonces, ¿qué significa el 0 gradient? Significa que, por ejemplo, si yo les digo 0 gradients en el outlet, que es
lo que hemos definido acá en el outlet, ¿no? En el outlet hemos definido 0 gradient. Significa que, por ejemplo, el gradiente de la velocidad respecto a x es 0. Quiere decir que en esta frontera de salida, voy a considerar que la variación de la velocidad con respecto a x va a ser igual a 0. ¿Okay? Eso es lo que le estoy diciendo que considera la salida. ¿Qué quiere decir? Que el valor de velocidad que me salga acá va a ser el mismo que este otro. Estos dos van a ser iguales. Esa es la condición que le estoy dando, básicamente por un tema de que no se me inestabilice el modelo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que le estamos definiendo acá. Cuando ponemos el U, no, acá, abrir con blog de notas, le estamos diciendo que en el outlet sea 0 grados, en el inlet un valor de 2 y la tubería un no deslizamiento. ¿Ok? Listo. Ahora, la presión. La presión sabemos que en realidad es presión entre densidad. ¿Ok? Sabemos ya que esa es como la forma como lo va a trabajar. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, acá, tengo la tubería y yo les dijera que, por ejemplo, en la entrada va a ingresar una presión de 500 pascales, quiere decir que lo que nosotros vamos a ingresar al modelo sería la presión igual 500 entre la densidad que vendría a ser 1000. ¿Ok? Quiere decir que nosotros ingresaríamos un 0.5. ¿Ya? Esto es lo que nosotros estaríamos en realidad ingresando. De ser el caso que consideremos una presión de entrada. Pero como en nuestro caso hemos dicho que vamos a evaluar, que solo vamos a tomar que hay una presión de salida igual a 0, solamente esto lo consideramos a la salida. A la entrada no hay presión, solamente hay velocidad. ¿Ok? Pero eso es de ser el caso que ustedes quieran hacer alguna variación en su modelación. ¿Ya? A ver, continuamos. Entonces, acá igual, vamos a definir las fronteras, vamos a decir qué va a ir en cada uno. Este no lo voy a utilizar, lo elimino. Mi frontera se llama inlet. Tipo 0 gradient, voy a decirle en el inlet, 0 gradient la presión. Outlet, vamos a eliminar esto. En el outlet le doy la opción de que sea un valor fijo y que sea 0, ¿cierto? A la salida habíamos dicho que la presión iba a ser 0. Acá en la tubería, el tipo es 0 gradient y lo demás lo dejamos. Y guardamos este archivo. Guardar. Lo cerramos. Acá ya hicimos nuestras condiciones para la presión y la velocidad. Salimos de acá. Ahora vamos a identificar en el system. En el system, el único que vamos a modificar como control es este de acá, el control dir. Este nos va a permitir identificar todas nuestras condiciones de modelación. Todas nuestras condiciones de modelación. Por ejemplo,
inicia en un tiempo 0, termina en un tiempo de 10, el delta de tiempo 0.05 y la escritura va a ser cada 20. Esto podemos modificar, ¿ok? Ahorita inicialmente lo voy a dejar por defecto, a ver qué va saliendo y dependiendo de eso vamos modificando, ¿ok? Entonces, lo dejo tal cual está esto. Ya no voy a modificar nada, lo único que se ha modificado es en 0 el P y el U. En constant polymesh se ha modificado el boundary. Y en system el control D se puede modificar, pero en esta primera parte no vamos a modificar nada, vamos a correrlo a ver qué sale. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos acá, donde estábamos en nuestro modelo. Pongo ls, me aparecen mis archivos. Y ahora, voy a correr el modelo. A ver, hasta acá, ¿en qué estamos en esto? Esto, debemos cambiar el nombre de las fronteras, ¿no? Hemos dicho que vamos a cambiar el nombre de las fronteras, las condiciones de simulación y acá. Para poder nosotros ejecutar la simulación, ponemos la opción icophone.exe. Entonces acá ponemos icophone.exe. Y vemos que empieza a correr el modelo. Por ejemplo, acá voy a pararlo, control C, tengo la simulación y observo que inicialmente empezó a calcular, observo que hay datos, ¿no? Hay números, hay datos, inicialmente empieza a calcular, pero después de un cierto paso de tiempo empiezan a salir nan, nan, nan. Quiere decir que hay algún error. ¿Ok? Algo no está bien en nuestra simulación y tenemos que parar la simulación para poder hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, la forma de parar la simulación cuando está corriendo es control C. Apretan control C junto, ¿ya? Y paran la simulación. A ver, voy a hacer modificaciones. Yo sé que lo que he puesto en condiciones de frontera P y U están correctos. Sé que en constant, el polymesh, los boundary, sé que también están correctos. Acá yo definía por dónde pasaba el flujo, era en el outlet, en el inlet, y en el tube básicamente era como una pared, ¿no? No iba a pasar flujo. Entonces, me queda modificar lo que es las condiciones de simulación. En las condiciones de simulación, a ver, no, alejarlo para que se pueda ver mejor. A ver, ya, acá. En las condiciones de simulación, por ejemplo, inicialmente yo tengo esto. Voy a modificar. Por ejemplo, si yo le pongo un paso de tiempo 0.01, mi escritura yo quiero que sea que me genere cada una carpetita mis resultados. Entonces, voy a decir acá. Acá voy a decir que la escritura respecto a las carpetitas que vaya generando de resultados va a ser igual al delta t, que es el paso de tiempo, por el grade interno. ¿Ok? Inicialmente, nuestros datos iniciales acá era 5, ¿no? Era 0.05 y un grade interval de 20, ¿ok? Entonces acá, a ver, ponemos, ¿dónde está? Acá está.
0.05 y el gradient interval era 20. Entonces nosotros decimos 0.05 por 20 quiere decir que esto va a ser 1. Quiere decir que va a haber una carpeta de salida desde el 1 hasta el 20, porque son los intervalos que se le ha puesto acá. Empieza en 0 y termina en 10, disculpe, termina en 10. De 0 a 10. Entonces va a generar salidas cada uno, 0, 1, 2, 3, así sucesivamente. Salidas de escritura, ¿ok? Ahora, pero yo estoy modificando porque no me corre, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que es un tema de paso de tiempos. Entonces, voy a poner 0.01. Si yo quiero que me salga igual, cada una carpeta, entonces, voy a decir que la escritura es igual al delta t por el write interval. Si yo voy a decir que quiero que me genere una carpeta, mi delta t lo estoy modificando a 0.01. Quiere decir que este write interval sería igual a ¿cuánto? Tendría que ser un valor de acá 1 entre 0.01 tendría que ser un valor de 100, ¿cierto? Para que se dé la operación adecuada. Entonces, el write interval tiene que ser acá un valor de 100. Lo guardo y ejecuto otra vez mi modelo. Está acá. Phone.exe y le doy ahora Enter. Y observo que ya no me aparece none. Ya está corriendo mi simulación. Entonces, si por algún motivo no les corre, lo primero que hacen es verificar que sus condiciones estén adecuadas, las condiciones que han puesto en U, las de B, que los nombres estén bien puestos, el inlet, el outlet y la tubería, porque hay a veces errores al momento de poner los nombres. Y luego empiezan a modificar lo que son los pasos de tiempos, ¿ya? En este caso está corriendo y observo, por ejemplo acá, en mi carpeta, que se empiezan a generar carpetitas cada uno. Habíamos dicho que empezaba en 0 y terminaba en 10. Entonces tengo que esperar que genere hasta 10. Va en 5. Sigue corriendo. 6. Como he puesto mi malla no tan fina, corre rápido, lo ejecuta adecuadamente. Si ustedes ponen una malla muy fina, puede generar inclusive que se inestabilice, entonces hay que tener cierto criterio para poder poner una malla adecuada, ¿ok? Ni muy fina, ni muy gruesa. La idea es que represente el paso de flujo, nada más. Y terminó de correr, ¿ok? Generó mis 10 carpetitas. Ahora, una vez que que ya generé mis carpetas, ¿ok? Porque ya terminó de correr, ahora voy a visualizar mis resultados. Para visualizar los resultados, acá les pongo, se usa el paraphone. Entonces escribo acá, paraphone, y me sale por defecto que me reconoce ya mi archivo que he corrido, ¿ok? Observo acá y no veo la tubería. Le pongo apply y ya me aparece la tubería. Estos son mis resultados. Esta es la presión. Y acá arriba puedo ver lo que es la velocidad. Cómo es que está cambiando la velocidad a través del flujo. Para la simulación, le pongo acá y empieza a correr. ¿Okay? Veo que empieza a correr. De hecho, que no es tan visible, ¿no?
la simulación porque se le ha dado un tiempo de simulación bastante corto, ¿no? Pero cumple para los fines que se les está encargando, ¿ok? Entonces ahora, vamos a ver. Yo quiero hacer, por ejemplo, acá un corte. Por ejemplo, puedo hacer un corte acá. Y observo que tengo acá una flechita. ¿Mm? Esta flechita la intento jalar. Vamos a ponerlo por acá. Observo que sale acá la flecha y esta flecha lo voy a tratar de modificar para ver un corte distinto. ¿Ok? Acá. Voy a tratar de ver. Mi mouse no está funcionando bien, por eso es que estoy acá sufriendo. Pero ya, por ejemplo, acá. Voy a hacer un corte de esta forma. Le pongo apply y ahora me sale la vista de todo ese corte. ¿Cómo es que la presión está siendo variada? ¿Ok? Acá la velocidad. Veo que las velocidades máximas se están dando en la zona central, ¿no? Lo cual es lógico dentro de nuestros análisis teóricos que hacemos, ¿no? Ya, entonces ya tenemos esta vista, que es una de las salidas que nos piden. Y ahora, si yo quiero hacer un corte, por ejemplo, quiero cortar mi tubería, vamos a activarlo con el ojito acá. Dentro de estas opciones, yo tengo la opción de activar o desactivar con el ojito. Entonces yo puedo decirle acá, si le doy la opción de que me haga, ¿cuál es acá? A ver, el plot overlay. Con el plot overlay, por ejemplo acá, me ubico y me da la opción de poderle poner unas ciertas coordenadas. Por ejemplo, voy a ponerle acá mis coordenadas. Yo sé que mi tubería se desarrolla en un plano X, Z, ¿cierto? Entonces, acá yo voy a poner que quiero ver cómo es la sección a 0.5 metros, como punto 1, y como punto 2, 0.5. En Y no tengo nada porque no se desarrolla en Y. Y acá en Z le voy a poner a un menos 2 y 2. A ver, ¿qué va saliendo? Y le pongo apply. Ajá. Observo que en esta zona me va a mostrar el corte, cómo es que está actuando la velocidad. ¿Okay? Esta es la velocidad, cómo es que actúa. En este caso tenemos una sección que recién está empezando a mostrarse, ¿no? De repente, si ustedes hacen cortes más acá, pueden ver cómo es que esta sección va variando. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se les está pidiendo a ustedes. Se les pide determinar. Ya ustedes acá se ponen a practicar, a inspeccionar un poco más en el software para poder sacar algunas secciones, ¿no? Pero básicamente esto es lo que se les pide, ¿ya? Poder hallar cómo es, por ejemplo, la velocidad, cómo es que es las presiones en un corte así longitudinal y luego hacer algunas secciones. En este caso yo he hecho una sección acá, ustedes tendrían que hacer el experimento de hacer unas secciones quizás un poco más allá, ¿no? Entonces aquí estaríamos terminando con todo lo que es el trabajo con el OpenFOAM, que incluye
generar mallas, que era lo que les decía acá. Con el Salomé generamos la geometría de la malla. Con el OpenFOAM ejecutamos nuestro modelo, ponemos nuestras condiciones del modelado y con la opción del ParaFOAM lo que hacemos es visualizar nuestros resultados. ¿Sí? Listo, jóvenes. Consultas. ¿Se logró entender? Este video yo voy a estar, lo he guardado, está grabado, así que pueden tenerlo a disposición de este video para poder hacer su simulación. En el caso su modelo inicialmente no corra, hay que empezar a verificar cuáles son los pasos de tiempo que van tomando y de acuerdo a eso ir evaluando cómo es que está actuando su modelo. ¿Ok? Miss, ¿a qué hora va a subir la grabación? Yo ahorita ¿Va a subir lo de va a pasar a los delegados o en el aula virtual lo va a publicar? yo voy a comunicarle al coordinador de curso y él a través de un grupal que tenemos de todos los profesores transmite el link para que sean pasados a todos los delegados. Ah, está bien, Miss. Miss, y lo que estamos haciendo ahora, en el informe se pega los cortes o se va a tener que mandar algún archivo o algo? Claro, por ejemplo, ustedes, ¿qué tendrían que poner dentro de su trabajo, no? A ver, vamos a poner toda la pantalla, vamos a volver a compartir. Por ejemplo, ustedes tendrían que mostrarme, en el caso de la gran mayoría de los profesores, esperamos que nos digan, por ejemplo, cuáles son las condiciones de su simulación. ¿Qué están poniendo para simular? ¿Cuáles son las dimensiones, las longitudes, ¿no? La velocidad de entrada, las presiones, qué es lo que están, cómo están formulando primero su simulación, ¿ok? Luego nos tendrían que decir, por ejemplo, la malla, cuál es el valor mínimo y el máximo que han considerado de su malla. Otro punto que pueden poner que es importante es, por ejemplo, un gráfico donde se vea su malla, ¿no? Para que el docente pueda evaluar, ¿no? Si está bien, bien formulada la malla, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes indican como máximos y mínimos. Sus condiciones de frontera que han modificado, o sea, el P, el U, el archivo, a ver, el P, el U, el boundary y la opción de control dir que indique cuáles fueron las condiciones de simulación que han dado. ¿Ok? Una vez que ustedes pueden poner ahí la captura de pantalla de cómo es que han modificado esto, ¿no? Y finalmente hacen capturas de los resultados que les está dando la simulación. Obviamente, figura que ponen como resultado, figura que comenta. ¿Ok? Ponen sus resultados y van comentando qué es lo que pueden entender de los resultados que están sacando. ¿Sí? Eso es lo que se esperaría que ustedes puedan presentar. Ya, Miss, gracias. Miss, en la longitud del tubo usted considera 10 metros, pero ¿se puede considerar cualquier otra medida en decimales o es necesario que tenga números enteros? No, ustedes pueden ponerle, por ejemplo, 10.5, pueden Ah, varía, ponerle no, no hay 12, problema. 20, pues ustedes pueden ponerle la dimensión de la tubería que crean, ¿no? Ah, Acuérdense que como es un test que se está haciendo para ver cómo es que ustedes pueden trabajar con el OpenFOAM, no hagan unas configuraciones de mallado muy complejas, por ejemplo, muy finas, tampoco les conviene porque si no demora demasiado en las computadoras. ¿Mm? Ni tampoco dimensiones muy largas, ¿no? O sea,
un diámetro de tuberías 0.5 y unas dimensiones de 8, 10, 15. Creo que es lo óptimo, ¿no? ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, espero que se haya entendido el taller. Cualquier consulta pueden hacerlo a su profesora a cargo, o en todo caso, si es algo muy puntual, pueden escribirme. Mi correo es pcsi@s.edu.p. ¿Sí? En el caso de su compañero, ¿quién fue? Brian, me parece. Sí, No. profesora. ¿Quién fue el que me dijo que al parecer no había, no podía correrlo bien? ¿Sí? Sí, ¿se me Dime, escucha? ¿ejecutó tu modelo? Sí, lo volví a reiniciar la laptop y ya no volvería a salir, ¿no? Sí, Ah, perfecto. no. Listo. Ok, Listo, Brian. gracias. Ok. Listo, jóvenes. Entonces, espero se haya entendido la clase del taller de hoy, ¿no? Cualquier consulta, en particular consultas concretas, no, profesora, no me sale, no, o sea, preguntas concretas, qué es lo que les está saliendo, me pueden escribir a este correo, ¿sí? Listo, jóvenes, muchas gracias. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Se cuiden mucho y con los que son mis alumnos nos estamos viendo en clase.